Shoah ahora. Recibimos en Shoah ahora a David Serrano Blanquer. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Siempre seguimos en contacto porque desde que comenzamos a hablar contigo hemos seguido tu trayectoria y publicas, investigas. Para los que no tuvieron oportunidad de oír entrevistas anteriores, les comentamos que David es investigador de la Shoah y profesor de la Universidad Ramon Llull, y que has publicado, David, Los supervivientes de los campos nazis, por ahora solo en catalán. Sí, por ahora en catalán, pero está a punto de salir por la editorial de la UOC una versión en castellano, tanto en Kindle como en papel. Muy bien. ¿Qué es Los supervivientes de los campos nazis? Bueno, de hecho es un encargo que me hizo la UOC en su editorial pedagógica para intentar un poco recoger toda la información que se necesita saber sobre el mundo de los campos de concentración. Es una primera aproximación muy didáctica, muy pedagógica, en la que para un público poco especializado o incluso para un público especializado se sistematizan algunos de los temas que para mí pues son mi objeto de investigación, ¿no? Que básicamente es el tema de los presos, de los supervivientes de los campos nazis y básicamente de la construcción del testimonio de esta experiencia traumática. Más que nada también en el sentido de poder retrotraer el mensaje a la realidad de hoy en día, ¿no? A los peligros de la realidad de hoy en día, no solo como un estudio, digamos, historiográfico, sino también como un análisis del pasado para poder entender un poco más el presente. Así que es perfecto para nuestro Shoah ahora. Esta construcción del testimonio, esta guía didáctica y pedagógica que es Los supervivientes de los campos nazis, lo haces, la realizas basándote en testimonios de los autores que han escrito sus experiencias, que han legado su testimonio, y también los más conocidos. Ahora nos hablarás de ellos, en quién te has fijado, y también de sobrevivientes anónimos, ¿no es así? Sí, es una mezcla digamos, del estudio de los autores canónicos, Primo Levi, Imre Kertész, Paul Celan, Elie Wiesel, pero también de la voz de todos aquellos que desde el anonimato, desde unas vidas, digamos, apartadas de los focos mediáticos, finalmente han querido dejar su testimonio, ¿no? En historias personales que muestran un grado de compromiso y de dureza muy, muy importante y que a menudo pues complementan muy bien los mensajes que autores ya más consolidados nos han podido dejar y son nuestra referencia, ¿no? De hecho, hay una parte del estudio, una parte final, que es todo el análisis del modelo de familias supervivientes y de las segundas generaciones, que sin este estudio a partir de estos supervivientes más o menos anónimos hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Supervivientes con los que tú has estado en contacto y con los que has hablado y has transcrito su testimonio, ¿no? Sí, de hecho, claro, ya son más de 20 años de estudio de la Shoah, de supervivientes republicanos y supervivientes judíos, supervivientes homosexuales, y de algún otro colectivo que he podido recoger, y al final pues ahí está la experiencia de casi más de 200 casos, ¿no? Y yo creo que es un momento en el que la presencia del testimonio prácticamente está a punto de desaparecer, en el que los problemas que se plantean son precisamente las dificultades de transmisión de la memoria, digamos, por una parte, y por otra parte, cómo se protege a estos descendientes de supervivientes que viven en sus carnes las secuelas de unas trayectorias familiares traumáticas y no siempre, digamos, bien digeridas, ¿no? a nivel emocional. Es un tema complejo, es un tema que es no muy amable de tratar, pero creo que es necesario, y pasados ya tantos años, para darnos cuenta de hasta qué punto el horror, la Shoah, el genocidio,
no solo afecta a las generaciones que lo sufren, sino también y especialmente a todos sus descendientes, ¿no? Claro, porque el trauma se hereda. Sí, exacto, se hereda. Y ahí hago una primera parte de estudio en el que intento analizar esta herencia, en qué consiste, y allí uno descubre que no solamente es una herencia de tipo psicológico, sino que incluso algunos investigadores norteamericanos están hablando de secuelas físicas, ¿no? Ahí está el tema de la epigenética, en el que hay restos, digamos, en el ADN que se transmiten de dolor. Y ese es un tema, la verdad es que muy interesante y que está siendo un objeto de estudio en estos momentos en Estados Unidos y también en Sudamérica, pero que en Europa prácticamente es un tema no tratado. Uh-huh. Divides el libro en 9 partes. Háblanos brevemente de cada una de ellas. Sí, mira, en la primera parte hago una pequeña clasificación de presos según la terminología nazi, básicamente para un público, digamos, poco acostumbrado al tema. En la segunda parte hago un análisis de la tipología de los campos de concentración y hago una distinción entre la clasificación que hacen los nazis y la que realmente termina existiendo, porque hay campos, digamos, de grado 1, que son las más leves, como Dachau, que son horribles, y casi al mismo nivel que campos de grado 3 para los irrecuperables, como es Mauthausen, ¿no? Hago un poco de reflexión sobre el mal uso que a menudo se hace de la terminología nazi a la hora de referirse a los campos. Perdona, David, tú hablas solo de campos de concentración, ¿no haces la distinción entre campos de concentración y campos de exterminio? Sí, claro. Todo esto en esta primera parte se analiza, digamos, en qué momento, digamos, el exterminio deja de ser un exterminio laboral para pasar a ser un exterminio directo y físico, y cuáles son los centros de reclusión y cuáles son sus características, básicamente los 5 centros que están en Polonia. Uh-huh. Y a partir de ahí, de hecho, esta es una clasificación, digamos, que sí que sigue la terminología nazi, pero sí que hay muchos matices en ello, ¿no? Y eso es necesario para que en la tercera parte, cuando yo analizo la tipología de presos, sea comprensible el hecho de que, a pesar de las diferentes actitudes con las que los presos pueden llegar a un campo de concentración, el hecho de llegar en uno u otro campo de concentración ya condiciona básicamente sus posibilidades de supervivencia, ¿no? En un caso por las características propias del campo, y en segundo lugar también por las características del tipo de preso que vaya a llegar al campo. Es evidente que cuando hablamos de presos judíos o presos cíngaros o presos homosexuales, su trayectoria está prácticamente delimitada con la muerte más prematura, ¿no? Y ahí analizo, a partir de los casos que yo he estudiado, diferentes actitudes ante la entrada en un campo de concentración, ¿no? Y una de las cosas que uno descubre ya en los primeros casos es que la tipología de presos con una alta formación intelectual son prácticamente los primeros que sucumben al campo, ¿no? Porque intentan racionalizar lo que no es razonal, ¿no? Uh-huh. Y estos son prácticamente los primeros que caen, digamos, en la trampa del campo de exterminio, ¿no? Luego hablo de los sentimentales, aquellos que prácticamente están más preocupados de la familia que de ellos mismos, descuidando así una parte, digamos, egocéntrica que es necesaria en un campo de concentración para sobrevivir, y son también de los primeros que sucumben. Luego analizo el gran, digamos, grueso de la presencia en los campos, que son los llamados musulmán, ¿no? Los presos que ven rota su capacidad humana para sobrevivir y se dejan llevar por el embrutecimiento del campo y por las normas horribles del campo de concentración. Y después esa selección de los que yo llamo destinados a sobrevivir, que son las personas, digamos, que son más interesantes desde el punto de vista analítico, porque las tenemos vivas, ¿no? Y porque tienen realmente unas características bastante
bastante parecidas los unos a los otros, a pesar de las diferencias de pensamiento, de sexo, de orientación ideológica, etcétera, ¿no? Hay unas claves bastante comunes de supervivientes. Claro, ¿no? pero siempre que hablamos de por qué sobrevive una persona y por qué no lo hace otra, Sí. tú apuntas que hay tipologías del preso, o de la víctima o del superviviente. Y siempre hemos leído, David, que el azar, la suerte, el destino también juega un papel muy importante. ¿Qué porcentaje, en tu opinión, incide en que Sí. una persona de las diferentes tipologías sobreviva o no? A ver, el azar es necesario. Ese es el punto de partida. Lo que pasa es que yo cuando hablo de azar en los estudios que hago en los ensayos, hablo de un azar que desde el punto de vista nazi es un azar organizado. Es decir, una de las estrategias del terror, de generar terror, es precisamente que el preso no sepa nunca lo que va a ocurrirle, ¿no? Eso crea un pánico y una imposibilidad de pensamiento y de actuación, de resistencia prácticamente, ¿no? Pero no deja de ser menos cierto que, como dice Steinberg, ¿no? Es necesario renunciar al mundo moral para sobrevivir en un campo. Es decir, no es suficiente. No es suficiente con la suerte, porque estamos hablando de gente que pasa, en el mejor de los casos, un año en un campo de concentración, pero en muchos, yo he conocido gente que ha pasado 4 o 5 años y ya venía de 2 o 3 guetos. Es decir, que ahí hay una zona gris, digamos, la que habla Levy, ¿no? En la que estamos todos, los que no hemos estado nunca en un campo y los que evidentemente han estado en un campo, en el que el concepto moral queda un poco en suspenso, porque para sobrevivir es necesario otro tipo de situaciones, además de la obvia, que es el tema de la suerte, ¿no? Del azar. En esta parte yo hablo, por ejemplo, del tema de los hundidos y los salvados desde el punto de vista moral, y me refiero un poco también a un tema controvertido, que es el tema de los Judenrat, ¿no? Hasta qué punto los Judenrat no fueron una trampa en la que se tuvo que caer para intentar sobrevivir, y allí está lleno de claroscuros, ¿no? Lo que sí yo tengo muy claro es que prácticamente todos los mecanismos para sobrevivir no pueden ser valorados desde el punto de vista moral externo. El universo del campo es un universo que no atañe a razones externas, y por tanto tiene que tener un tratamiento distinto al de la vida convencional, ¿no? Siempre y cuando, como apunta Levy y otros autores, esto no influya en la suerte de los demás. Es decir, mecanismos para supervivencia hay muchos de ellos muy inconfesables, pero ninguno de ellos puede ser, digamos, sancionado moralmente, ¿no? Y de ahí más allá de esto, hay una cuarta parte en la que yo hablo de la misión del superviviente, más allá de la que ya conocemos, que es la obligación de testimoniar para impedir que la historia se repita. Y hay una situación que a mí me interesa mucho, de la que hablan Steinberg, Kertész y otros autores, que es la presencia de esos, yo les llamo ángeles de la guarda, esos personajes anónimos que permiten que nuestros referentes intelectuales de la Shoah, en el caso, por ejemplo, de Steinberg, habla de Philippe, en el caso de Kertész habla de Bandy Citrom, en el caso de Semprún habla de François Hellé, que son personajes que se cruzan en sus vidas y que en un momento determinado de una crisis personal que parece prácticamente insalvable, les reconfortan y les animan a sobrevivir. Y es en el momento en que estos personajes, que para nosotros son referentes, salen de los campos, que sienten la necesidad de agradecerlo, contando las vidas de los que se quedaron en los campos, ¿no? De estos héroes mártires, de estos ángeles de la guarda que se cruzan en el camino de la mayoría de supervivientes, por otra parte, ¿eh? No dejo de poner nombre a casos conocidos, porque hay muchísimos, ¿no? Incluso Levy habla de un personaje que se llama Urbinek, que es un personaje que nace dentro de Auschwitz, sí.
y muere tras la liberación, ¿no? Como esa especie de campo entendido como la antimadre de la que habla Levi o de la que habla Paul Celan en Todesfuge también, ¿no? Ese campo entendido como una madre que da leche negra de muerte a sus habitantes, ¿no? A sus hijos, a los que está atendiendo para que puedan morir, que es el objetivo final, ¿no? Y ahí yo creo que hay un tema muy interesante, que es el que plantea sobre todo Semprún, que es el que para que realmente la historia de esos que quedan en el campo sea conocida, se necesitan 3 actores, ¿no? Por una parte, un ángel de la guarda que se cruce en el camino de un sobreviviente, el sobreviviente que siente la necesidad de contar, y por otra parte, la necesidad de un lector comprometido, que es el que va a transmitir, de hecho, esta historia y va a permitir que no se pierda, ¿no? Y ahí hay un tema, yo creo, muy interesante del compromiso que tenemos la sociedad con respecto a estas historias de vida y al mantenimiento de la memoria de estos testigos, algunos mudos porque quedaron en el campo y otros que dieron su voz y su vida por esta gente, ¿no? O sea, David, si no te he entendido mal, la figura del ángel, de lo que tú llamas el ángel de la guarda o de esas personas que alientan a la víctima a sobrevivir, es importante en tu libro, no tanto como la persona que consigue o que ayuda a sobrevivir, sino que anima a testimoniar por hacer un homenaje, o las dos cosas. Sí, bueno, son las dos cosas, de hecho. O sea, la mayoría de sobrevivientes te cuentan historias de algún personaje. Para honrar su memoria también, testifican, ¿no? O testimonian. Bueno, pero porque le deben la vida, prácticamente. Bien. Porque en momentos de crisis personal les permite recuperar la fuerza necesaria para poder sobrevivir. Y una vez han sobrevivido, de los primeros que se acuerdan es de estos personajes que permitieron que en momentos de debilidad personal en que se hubieran convertido en musulmán, es decir, que hubieran renunciado a continuar luchando por la vida, son estos los que les dan la fuerza primero para sobrevivir y después es una especie de tributo, ¿no? Necesario, de agradecimiento, para que las vidas de estos personajes que se pierden en los campos se conviertan realmente en los verdaderos testimonios y en los verdaderos protagonistas de los relatos. Sí, como hace, por ejemplo, Charlotte de Vaux con sus compañeras, ¿no? También que un motivo muy importante para que escriba es eso, honrar la memoria de las que no pueden hacerlo, ¿no? Porque no pudieron sobrevivir. En primer lugar, porque no pueden, como digamos el concepto de verdadero testimonio, el que murió en los campos. Y en segundo lugar, porque realmente ahí hay unos héroes anónimos cuyas vidas se hubieran perdido de no ser por estos personajes que, según su propio modo de razonarlo, son más débiles, pero tuvieron la suerte de de sobrevivir gracias a la ayuda de estos, ¿no? Sí, he puesto el ejemplo de Charlotte de Vaux, pero hay muchísimos. Perdóname que no te estoy dejando avanzar en los capítulos del libro. Hablas también de las dificultades en la construcción del relato. Sí, porque la verdad es que los supervivientes, cuando salen de los campos, se encuentran con una realidad realmente muy cruda, ¿no? Se encuentran, en primer lugar, con unas vidas destrozadas, porque la mayor parte de sus familias, en el caso del judío, pues ha desaparecido, ¿no? Por otra parte, han quedado a nivel físico y emocional completamente destrozados. Hay que recuperar el pulso de la vida. Y eso ya requiere un esfuerzo muy grande que se complementa con la incomprensión absoluta que encuentran en su entorno. Yo creo que, por ejemplo, Curtis lo explica muy bien en Sin Destino, ¿no? Cuando el pequeño llega de nuevo a su casa, pues allí nadie, ni sus vecinos, ni nadie no entiende ese relato, ¿no? Y ello hace que realmente lo que hagan es encapsular ese relato porque se encuentran que nadie les va a entender. Y por otra parte hay realmente un desinterés por parte de la población civil en general en Europa porque necesitan también, digamos, pasar página y el relato del superviviente es un elemento que va en contra de esa voluntad de pasar página, ¿no?
cual el rol, digamos, de soledad absoluta del superviviente es brutal y se combina, una vez consigue formar una familia, con otro elemento más que va en contra del relato, de la construcción del relato, que es la protección familiar, ¿no? Ahí hay un rol de protección, de intentar pues, que la familia no vuelva a sufrir situaciones parecidas, y ello lleva consigo en muchas ocasiones, no siempre, un silencio que es muy autodestructivo, ¿no? Así hablas en el libro de los diferentes tipos de progenitor, ¿no? Sí, exacto. Básicamente me centro en dos que son, digamos, los más habituales. No tengo porcentajes porque no he hecho ningún estudio cuantitativo, sino que son más bien estudios cualitativos, ¿no? Yo hablo de los padres exhaustos, por ejemplo, que quedan, digamos, tan traumatizados por su experiencia que les es prácticamente imposible gestionar, en primer lugar, sus propias pérdidas y a raíz de allí están prácticamente incapacitados para tener recursos para educar a los propios hijos, ¿no? Con lo cual terminan siendo bastante padres ausentes en ese sentido, ¿no? Es muy común. Es un problema que genera, como analizo después en las familias, mucha incomprensión. Mucha incomprensión desde una estima muy profunda, que es lo más preocupante, ¿no? Y después hablo de los padres proyectadores de reencarnaciones, es decir, aquellos que buscan construir una familia nueva como modo para intentar recuperar los que perdieron por el camino, ¿no? Y claro, allí te encuentras con hijos que tienen los nombres de los abuelos que murieron en Auschwitz, ¿no? O de los tíos o de los hermanos. Y el rol que saben que van a adquirir estos hijos realmente pues trae bastantes dificultades, ¿no? Al lado de estos dos modelos que yo, digamos, hablo como los más habituales, evidentemente hay el modelo de familia que pone sobre la mesa desde el primer momento el tema de la memoria y ahí es donde encontramos, digamos, unas relaciones más sanas entre padres e hijos, ¿no? Uh-huh. A pesar de que el tema de la emotividad, yo diría que castrada, es uno de los elementos realmente más relevantes, ¿no? La imposibilidad de los sobrevivientes de vincularse emocionalmente con sus hijos. Y yo diría que en el caso de las mujeres, más incluso, ¿no? Porque el rol maternal ahí se trunca de un modo u otro y la mayor parte de hijos con los que me he entrevistado encuentran mucho a faltar, ¿no? La figura maternal, porque estamos más habituados que la figura maternal esté en el hogar, ¿no? No es tan traumatizante el hecho de que sean los padres. No estoy haciendo un discurso machista, pero digamos que el hecho de que los padres estén ausentes en la casa no es tan traumatizante, ¿no? Pero hay un hecho común que yo, cuando analizo las familias, yo hablo de la familia, por ejemplo, luchadora, que es esta familia en la que los sobrevivientes lo que hacen es intentar que a los hijos nunca les falte nada. Y son padres ausentes porque están dedicados a trabajar constantemente para que nunca les falte, como dicen ellos, ¿no? Un trozo de pan, un pedazo de lo que sea, de carne, etcétera, ¿no? Y a veces los hijos son los mismos, son los quienes les recriminan su ausencia, ¿no? Es decir, prefiero no tener tanto, pero que estéis en casa, ¿no? Uh-huh. Y después directamente yo hablo de las familias aturdidas, familias, digamos, con una incapacidad absoluta de actuar los unos sobre los otros, porque realmente los hijos al final lo que tienen es conciencia, a pesar de que no sepan el alcance, digamos, del horror que vivieron sus progenitores, sí que saben que es tan grande que no se atreven a plantearles sus propios problemas. Eso es una constante absoluta en las segundas generaciones, porque saben perfectamente, bueno, son conscientes de que sus problemas son muy banales en comparación con los problemas que vivieron sus padres, con lo cual nunca hacen partícipes de estos problemas, que son los problemas que tenemos todos en la vida, ¿no? De estudios, de amistades, de relaciones sentimentales, etcétera, ¿no?
Y ahí hay un tema de autocastración de las segundas generaciones muy importante, ¿no? Y al lado de estas, pues las familias que yo llamo las familias que lo consiguen, las familias que luchan. Después de muchos silencios, después de muchas incomprensiones, de muchos espacios vacíos, hay una gran cantidad de espacios vacíos familiares, es decir, yo me he encontrado en muchísimas ocasiones en que he tenido conocimiento de la experiencia de un sobreviviente mucho antes que los hijos, incluso muchas veces mucho antes que la propia pareja. Y evidentemente allí crea una situación, incluso para mí, algo de... Porque al final los hijos dicen... Perdona, David, justo se ha cortado cuando decías que se creaba una situación para ti, ¿algo? Sí, digamos, en el momento en que yo soy partícipe de experiencias traumáticas que no saben ni las parejas ni los hijos, sí. Para mí allí a veces se producen situaciones complejas, porque yo soy visto como un ser... Sí, porque confían en ti para contar su historia y no en mí, que soy la pareja o soy la hija o el hijo o la nieta. Sí, sí. Estos hijos que han estado sufriendo durante todos los años porque saben que sus progenitores han sufrido mucho, ¿no? Y que no saben cómo acercarse porque los padres son los primeros que no han sabido cómo acercarse a estos hijos, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una situación compleja que suele producirse, básicamente yo me he encontrado en la mayor parte de los casos en el momento en que nacen los nietos. Y ahí es curioso porque ahí sí que yo no tengo ningún estudio cuantitativo, pero sí que se produce un elemento mágico, que es que el link perdido con los hijos se recupera con los nietos. Sí. El link emocional. Es algo que realmente pone la piel de gallina porque encuentras que aquellos padres que han sido incapaces de dar un abrazo a un hijo, porque ellos te lo dicen, nunca me ha abrazado, nunca me ha besado, nunca vino a una de mis actuaciones en la escuela porque no podía, porque estaba trabajando para que no nos faltara nada, ¿no? Resulta que con los nietos eso se rompe, ¿no? De golpe. Y encuentras allí a unos abuelos, unos abuelos típicos, ¿no? De los que abrazan, los que achuchan, de los que echan. Y es algo realmente muy emocionante, ¿no? Y es el momento en que se abren más a su experiencia, ¿no? A esa experiencia dolorosa, que por otra parte tiene, digamos, el elemento ya conocido de que cuando uno ya tiene parte de su vida resuelta, esta parte que ha encapsulado necesita también, necesita que alguien aparezca para que pueda de algún modo sacarla fuera y poder irse en paz. Y ahí encuentras, pues, desde el investigador que se cruza en sus vidas, el nieto que pregunta por un trabajo en la escuela, el periodista que busca a alguien, siempre hay un elemento externo que es el que desencadena esta necesidad que han tenido siempre de que alguien les escuche, pero más que les escuche, que les pueda comprender. Pues tú juegas el papel de ese investigador que se cruza en sus vidas. Nos hablabas, David, de más de 200 casos que recoges en el libro de una u otra manera. Ya tenemos que terminar. Lo siento porque además es un tema que aquí en Radio Sefarad nos toca especialmente, por supuesto, y no quisiera premiarte, pero nos quedamos sin tiempo. Solo te pido que nos hables, que nos pongas nombre, rostro a uno de esos 200 casos. Bueno, pues uno de los últimos casos yo creo que más me ha conmovido y con el que incluso hemos establecido una relación de amistad muy, muy profunda es el caso de Gisa Alterwein. Gisa es una mujer muy fuerte, pero muy encerrada en sí misma, que consiguió formar una familia bellísima con 2 hijas, con nietos, etcétera. Y que cuando nos cruzamos en nuestras vidas fue porque la comunidad judía de Uruguay sabía algo de su vida y quería que me lo contaran. Y en un proceso de unos 4 años pues descubrimos la vida de una mujer que nació en el gueto de Varsovia, que fue sacada dentro de una maleta con 8 meses
De la que hablamos aquí en Radio Sefarad. Sí, que hablamos aquí en Radio Sefarad, ¿no? Y que fue parar a una familia cristiana que la acogió durante la guerra y que cuando terminó la guerra con sus padres que habían fallecido ya en Auschwitz y Treblinka, solo pudieron aparecer unos tíos que se la llevaron a Uruguay y ella perdió, bueno, 2 familias con solo 6 años. Perdió a sus padres que no sabía ni que los tenía, que habían fallecido en Auschwitz y Treblinka. Perdió la familia cristiana que la acogió, que para ella era su única familia, ¿no? Y vivió con el silencio durante 65 años, con ese sufrimiento dentro, sin poder sacarlo, hasta que al cabo de esta cantidad enorme de años, su hermana polaca consiguió localizarla, ¿no? Y a partir de esta localización se juntó con que aparecí yo y Zisa pudo realmente abrirse y contar una historia que evidentemente ni sus hijas sabían ni su marido, más allá de los 4 datos, digamos, generales, ¿no? Bueno, eso genera una situación de angustia, pero también de liberación que hemos vivido, digamos, online y que realmente es muy emocionante, ¿no? Y que creo que de cara a sus nietos ella ha podido adoptar ese rol del que hablábamos antes, ¿no? De abuela amorosa, de abuela que achucha a los nietos y que les cuenta historias, les cuenta cuentos, ¿no? Y que sus hijas cuando la ven con esos nietos, pues la verdad es que quedan, bueno, sorprendidas y también yo creo que es un modo de perdonar a esa madre que nunca estuvo porque realmente no supo cómo gestionar ese dolor que tenía dentro, ¿no? Porque no pudo. El dolor de los supervivientes de los campos nazis que tú analizas, el dolor, el trauma de sus descendientes, que tú analizas en este libro que les recomendamos si tienen la suerte de poder leerlo en catalán, y los que no conocemos el catalán pues tendremos que esperar a esa edición en castellano. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Raquel. Un abrazo.